Esta mañana le damos la bienvenida al anciano que preside nuestra iglesia Verbo Amatitlán, Ángel Contreras. No te pierdas esta gran bendición que Dios tiene preparada para ti. Su cónyuge es su socio financiero más importante. Y como en cualquier sociedad, las estrategias financieras en el matrimonio funcionan si solo se basan en la comunicación que está basada en esa confianza, ¿verdad? Como alguien dijo por ahí, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Debemos de entender que pues ahora somos uno y debemos de administrar sabiamente los recursos como matrimonio. Bueno, las finanzas, si usted sabe manejarlas, ¿verdad?, entonces va a tener éxito, ¿verdad?, en ese sentido. Y el problema es que el dinero se ha convertido en este mundo en lo más importante. Recientemente, en uno de los temas que vimos el viernes, hablábamos de ese Dios Mamón, ¿verdad? Si usted no lo vio, pídele al coordinador le he enviado el material. Si no se lo he enviado, ahí por favor jálele las orejas, pero a él le he enviado el material para que se lo comparta a usted, para que usted vuelva a ver esos videos. Y es importante que usted estudie esto y analice estos temas que hemos compartido. Entonces, pero la pregunta es, ¿significa que Dios no quiere que usted tenga dinero? Si el dinero es lo más importante en este mundo, ¿significa entonces que Dios no quiere que usted tenga dinero? No, no significa eso. Claro que Dios quiere que usted tenga dinero. El problema no es que usted tenga el dinero, sino el problema es el amor al dinero. Y en el amor al dinero es por eso que administramos o no tenemos salud financiera. Incluso Él le puede dar mucho más de lo que usted tiene en la actualidad si usted demuestra que su confianza no está en el dinero, sino que está en el que es el dueño del oro y la plata. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, nos dice: pues el amor al dinero es ¿qué? La raíz de toda, y me llama la atención porque dice toda clase de mal. Y aquí tendríamos que hacer un estudio un poco más exegético acerca de lo que está tratando de decir acá, pero es curioso que diga toda clase de mal. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. ¿Okay? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo dice allí? La palabra del Señor. La palabra es la que está hablando hoy a su vida. En una oportunidad, un padre que era rico quería darle una lección a su hijo acerca del valor del dinero, del valor de las cosas materiales. Así que envió a su hijo a una familia que era muy pobre y lo dejó allí por algunos días. Después de esos días, el hijo regresa a su casa. Entonces el padre hacía algo pues orgulloso, sabiendo que el muchacho había aprendido una lección, ¿verdad?, de qué tan difícil, qué tan dura es la vida estando en la pobreza. Entonces le pregunta: ¿qué fue lo que aprendiste? Y el muchacho le dice: bueno, yo aprendí que nosotros tenemos un perro y ellos tienen 4. Yo aprendí que nosotros tenemos una piscina grande y ellos tienen un río interminable. Yo aprendí que nosotros tenemos lámparas importadas en el patio, pero ellos tienen las estrellas. Yo aprendí que nosotros tenemos un patio gigante, pero ellos tienen todo un horizonte. Yo aprendí que nosotros no tenemos tiempo para estar juntos porque estás muy ocupado en tus cosas, en tus negocios, en tu trabajo, y ellos lo hacen a cada momento. La verdad, papá, nosotros somos pobres. Y esa es la verdad. Yo he dicho en otras ocasiones que hay gente tan pobre que lo único que tiene es dinero. Y así es. Porque el dinero no te da la felicidad. El dinero te puede comprar muchas cosas. Para todo lo demás existe Mastercard. No, existen las famosas tarjetas de crédito, ¿verdad? Pero el dinero no te puede comprar la felicidad. El dinero no te puede, te puede ayudar en algunas cosas particularmente,
pero no te puede dar lo que muchas veces necesitamos, ¿verdad? Lo que nadie puede dar. La paz no te la puede dar el dinero, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, cuando yo me gane la lotería, entonces voy a vivir en paz. No. Bueno, en Proverbios capítulo 13, verso 7, dice, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. Y hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. Y Ageo capítulo 1 verso 6 nos dice, han sembrado mucho pero cosechado poco, pero no comen pero no quedan satisfechos, beben pero aún tienen sed, se abrigan pero todavía tienen frío, sus salarios desaparecen. ¿A cuántos se les desaparece el salario a fin de mes? Sus salarios desaparecen como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Bueno, ¿cuántos se han sentido un poco apretados económicamente? ¿Cuántos quisieran ganar más de lo que ganan? ¿Sí? Hay un principio del cual no voy a profundizar hoy, pero hay un principio de que nosotros debemos de estar contentos, pero no conformes. ¿Sí? Es decir, no nos conformamos a aquí y ahí estoy, y ahí la paso y así como, ¿verdad? No, pero sí debo de estar contento con lo que tengo y agradecido, ¿verdad? Con el Señor por lo que tengo. Bueno, entonces, ¿quiénes realmente se han sentido, como dice este texto, que han sembrado mucho pero sienten que cosechan poco, que comen pero sienten que no abunda, ¿verdad? Que sus salarios, como dice allí, desaparecen? ¿Quiénes se han sentido así? Levante su mano. Ok, bueno. ¿Quiénes desean tener salud financiera? ¿Sí? Bueno. Entonces hay 3 consejos para tener una salud financiera. Por lo menos 3, ¿verdad? Podrían haber muchos más, pero voy a mencionar por lo menos 3. Y el primero es honrar a Dios con nuestros bienes. No voy a profundizar en este tema porque ya hemos hablado al respecto en las iglesias en el hogar, y como ya dije, si usted no va a una iglesia en el hogar, escríbale a un líder, el coordinador, cualquier coordinador, o escríbame a mí, con mucho gusto yo le mando los videos, pero no voy a profundizar mucho en este tema. Ya hemos hablado bastante, pero así rapidito. Proverbios 3, 9, 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Miren la promesa, porque ahí hay una promesa. Si usted honra a Dios, ¿verdad?, con sus bienes y con las primicias de todos sus frutos, dice, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Está hablando de abundancia, está hablando de prosperidad, está hablando de que Dios te va a bendecir. Entonces debemos empezar a honrar a Dios, y honrar a Dios empezando con lo que no es nuestro. ¿Qué es lo que no es suyo? Su diezmo no es suyo, es del Señor. Por eso nosotros decimos que nosotros no damos el diezmo, sino que nosotros le devolvemos a Dios lo que es de Él. Porque dice la Biblia, robará al hombre a Dios. Y vosotros me preguntáis, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor les dirá, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, cuando usted le devuelve a Dios, ¿verdad?, usted le devuelve lo que es de Él. Por eso no le da nada, porque, bueno, creo que hemos hablado del tema. No voy a profundizar más en eso, si no me extiendo. Malaquías 3, 10, 12, creo que ya lo sabemos. Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, o sea, está haciendo una prueba ahí, ¿verdad? O probadme ahora en esto, dice la versión Reina Valera. Pónganme a prueba, sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades, o los libraré del maligno, también dice la versión Reina Valera. Las uvas no caerán en las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán, ¿cómo los llamarán? Benditos, porque su tierra será un deleite. Dice, ¿quién lo dice? ¿Quién lo dice? El Señor. Y mientras entendamos eso, entonces debemos de creer lo que dice la palabra. A veces quisiéramos quitar esos textos de la Biblia, como hicieron algunos grupos que apoyan, por ejemplo, los grupos LGTBQI+,
que ellos apoyan, por ejemplo, pues obviamente su ideología, y entonces lo que hicieron fue crear una Biblia. De hecho hay una iglesia de ellos y en esa iglesia pues tienen su Biblia, pero en esa Biblia quitaron todos los textos que hablan en contra de su creencia. Y muchas veces en la misma iglesia, solo que no lo hacemos literalmente, queremos arrancar esos textos de la Biblia que para nosotros no cuadran con nosotros, ¿verdad? No es, y le ponemos un montón de excusas y buscamos doctrinas por todos lados o ideologías, o empezamos a ver videos, que eso es lo que la mayoría hace, ¿verdad? Buscar videos en internet, enseñanzas en internet, que muchas veces no tienen un fundamento sólido y solo engañan y tuercen la palabra, y la gente se va, como dice la palabra, por cualquier viento de doctrina. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que escuchamos en las redes sociales. Bueno, diezmar entonces, pero también la Biblia nos enseña a ofrendar. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acción de gracias a Dios. Y Jeremías, creo que leí la que no era, ¿verdad? Cada uno debe dar, debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría, ¿verdad? Y ahora sí, la generosidad, acerca de la generosidad, ya leímos este texto, y Jeremías 22:16, que también nos habla acerca de ser generosos, que dice, defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. Defendía la causa del pobre y del necesitado, y por eso le fue bien. ¿Acaso no es esto conocerme? Afirma el Señor. ¿Quién lo afirma? El Señor. Entonces también por eso nosotros pasamos cuando tenemos en cada domingo el cofrecito de Casa Bernabé, para que usted se recuerde de los niños necesitados, ¿verdad? De los huérfanos. Bueno, entonces diezmar, ofrendar y ser generoso, por supuesto, no es una obligación. Eso no es una obligación. Usted jamás debe de dar sus diezmos y sus ofrendas porque alguien lo esté coaccionando. Usted debe de darlo voluntariamente, ¿verdad? No es una obligación. Tampoco leer la Biblia es una obligación. Tampoco orar es una obligación. Venir a la iglesia tampoco es una obligación, ¿verdad? Pero si usted no lo hace, entonces usted limita también las bendiciones. Estamos claros en eso, ¿verdad? Entonces, y si usted lo hace, entonces usted va a experimentar una vida llena de bendiciones. Yo puedo dar fe de eso, y creo yo que todos los que hemos hecho esto de ser fieles en nuestros diezmos y nuestras ofrendas podemos comprobar quiénes son fieles en esto y quiénes de ustedes pueden dar fe de que Dios los ha bendecido. No vamos por la bendición, porque como hemos aprendido, no damos por recibir, sino que damos por dar, ¿verdad? Y hemos sido bendecidos. Dios nos ha provisto, Dios ha guardado nuestra vida. A veces no somos conscientes de las bendiciones que recibimos de Dios por el corre, ¿verdad? Y tanta cosa, pero ahí constantemente Dios está bendiciendo nuestras vidas o guardándonos y librándonos de muchas situaciones, ¿verdad? Así que podemos dar fe de eso. Yo recuerdo, yo desde soltero, antes de casarme, siempre he sido fiel en esto, siempre. Y cuando nos casamos, pues obviamente cuando uno se casa, a veces pues no siempre uno tiene la solvencia económica que uno quisiera. Y yo recuerdo que creo que esto lo he compartido anteriormente, pero yo recuerdo que iba a trabajar a la ciudad. Y pues gracias a Dios comíamos todos los días, porque a veces hasta de eso nos quejamos, que solo frijoles, dele gracias a Dios porque come frijoles todos los días. Pero vuelvo al punto, ¿verdad? Agradecidos pero no conformes, y entonces, o contentos pero no conformes. Y yo recuerdo que venía en el bus pensando, ay, cómo me gustaría comerme mi pollo guisado. Y mire, yo esto lo digo como un testimonio, porque no cabe duda que Dios ya conocía mis necesidades. Mire, pues lo curioso de esto, yo venía en el bus, ¿verdad? Ese día venía en el bus diciendo, ay, cómo me gustaría comerme un pollo guisado. Y cuando llego a la casa, mi esposa me dice, cielo, ¿sabes qué? Vino no sé quién y nos trajo un pollo guisado. Bueno, pasó ese día, ¿verdad? Pasaron otros días, y otro día, ¿verdad? Estaba con la misma intención en el bus. Ay, cómo me darían ganas de comer, no me recuerdo qué. Y cuando yo llegué a la casa, mi esposa me da otra vez la noticia.
que alguien había llevado esa comida. Mire, yo estaba sorprendido, a mí se me caía la cara porque yo decía, wow, no cabe duda que Dios ya conocía mi necesidad, porque mire, o sea, ya Dios ya había puesto en el corazón de alguien lo que yo estaba deseando en el futuro. Es increíble. Y así creo yo que cada uno de ustedes podría contar un sinfín de situaciones de las cuales Dios lo ha bendecido. Bueno, entonces, como ya dije, no voy a hablar más de este tema que ya hemos hablado mucho. En segundo consejo para una salud financiera es saber gastar. Saber gastar. Bueno, Proverbios capítulo 21:20 dice: los sabios tienen riquezas y lujos, pero los necios gastan todo lo que consiguen. Ojo con eso. Cuando usted no gasta sabiamente, entonces empiezan a haber, principalmente en el matrimonio, ¿verdad? Sucede esto, fricciones, aflicción, enojo, ira, preocupación, afán, avaricia porque usted dice no tiene y entonces quiere más, resentimiento, ¿verdad? Envidia, ve, aquel sí tiene, yo no tengo, aquel se compró los Nike, yo, ¿verdad? Trotter, porque yo me acuerdo que esos eran los que me compraban a mí, los Trotter, ¿verdad? ¿Alguien se recuerda de esos zapatos? Los famosos Trotter. Esos compraba yo, ¿verdad? Yo me recuerdo que yo iba con el vecino y le decía, vos préstame tus tenis Cobra, porque él tenía, préstame tus tenis Cobra porque hoy me toca física. Yo quería ir chilereando con mis zapatos Cobra, pero no eran míos. Entonces, afán, avaricia, resentimiento, envidia, ansiedad, soledad, duda, enfermedad. Muchas personas se enferman cuando, ¿verdad?, tienen un sinfín de situaciones y un montón de compromisos, ¿verdad?, que tienen que hacer, pagar deudas o pagar colegiaturas, etcétera. Debilidad, frustración, indecisión, insomnio, las personas no duermen, opresión, remordimiento, temor, tristeza y muchas veces también culpa. Se sienten culpados, sí, es que si hubiera hecho caso a mis papás, que si hubiera estudiado, que si hubiera dicho que sí en el trabajo, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero todo esto tiene que ver con los malos hábitos de consumo, ¿verdad? Porque pensamos, como siempre he dicho yo, pensamos como gauchito, ¿verdad? Compramos donde queremos, compramos cuando queremos, compramos como queremos y compramos con quien queremos, ¿verdad? Donde quiera, cuando quiera, como quiera y con quien quiera, ¿verdad? Y tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces, ¿qué debemos hacer para gastar sabiamente? Bueno, en este punto, primero usted debe de analizar el costo de las cosas, ¿verdad?, que va a comprar y con cuánta regularidad usted las puede adquirir, ¿verdad? ¿Cuántos les gusta comprar zapatos? ¿Verdad? O ropa cara, ¿verdad? Ropa de marca, diría alguien por allí, ¿verdad? O gastar en viajes, ¿verdad?, que se van de viajes, o consumir comida rápida, mucha comida rápida, que McDonald's, que Burger King, que hoy nos vamos a Campero y así, ¿verdad? Y ahora con más tantos restaurantes que hay, ¿verdad? Entonces muchos tienen esa tendencia del consumismo y en cierta forma pues no está mal, ¿verdad? El problema es con qué frecuencia nosotros gastamos en estas cosas, ¿verdad? Con qué intención usted gasta lo que quiere, ¿verdad? Usted lo compra porque quiere o porque lo necesita, ¿verdad? Por ejemplo, los jóvenes tienen una tendencia, según las estadísticas, tienen un 30 y pico de %, que es el porcentaje más alto, de ahí todo lo demás va en disminución, pero gastan más en cuestiones de consumismo, de comida y de comprar cosas, ¿verdad? Que se compran sus zapatos caros o se compran el último iPhone, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso, el cómo estamos nosotros consumiendo nuestros recursos, y en ese proceso usted no debe de olvidar sus prioridades, ¿verdad? Tal vez se compró el último iPhone, pero se quedó
¿verdad? 6 meses sin comiendo frijoles. Entonces tiene que tener mucho cuidado, ¿verdad? O no tiene para pagar el teléfono, ¿verdad? Ahí está a puras penas poniéndole saldo, ¿verdad? Tiene un teléfono de 15,000 quetzales y poniéndole 10 quetzales, de 10 pesos decimos, ¿verdad? De saldo. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿verdad? Y solo por ir presumiendo que tengo el último teléfono, ¿verdad? Usted en ese proceso debe tener mucho cuidado con las compras que hace en internet. Algunas personas hacen compras en internet y no lo hacen sabiamente y después resultan estafados, ¿verdad? Resultan que compraron algo, ¿verdad? Y cuando les llega la emoción, ¿verdad? Y ya lo compré, pero cuando les llega resulta que no es lo que aparentaba. Eso está como aquellas hamburguesas que usted le ponen en los anuncios, ¿verdad? Se ven unas hamburguesotas así, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, tal vez la tele porque es grande, ¿verdad? Pero se ve así la hamburguesota y uno dice, estas están buenas hamburguesas. Cuando uno va a ver unas miserias así, ¿verdad? Parecen hostias, ¿verdad? Parecen aquellos panitos ¿de dónde son? De algún lugar, ¿verdad? Aquellos panitíos chiquitíos que venden. Y así es, ¿verdad? A veces nos engañan. Cuidado con ese impulso de comprar esos productos que a veces están en oferta, pero que tampoco sirven, ¿verdad? Es que está en oferta y comprámelo y que no sé qué, y usted lo compra, ¿verdad? Por la emoción de que está en oferta y después resulta que no sirve. Así que cuídese de las estafas. En segundo lugar, en este mismo tema, comprender que deben vivir con menos de lo que usted gana. Usted debe de aprender a vivir con menos de lo que gana. Hay artículos que no son una necesidad. Por ejemplo, hay personas que tienen, como ya dije, esa colección de zapatos, ¿verdad? Si se va a poner cartera roja, tiene que usar zapatos rojos. Si hoy le tocó la negra, zapatos negros. Si tiene una rayita negra, una rayita blanca, entonces también tiene los zapatos con rayita blanca. ¿Verdad? Y mire, yo he conocido personas que tienen colección de zapatos. Uno cuando abre prácticamente la habitación que yo tengo es una zapatería la que tienen. Y yo a veces digo, mira, pero si todos son iguales. No, es que este no es bien. Si miro yo que este es igual. No, es que este tiene un puntito blanco atrás. Nadie lo va a ver tal vez, pero por eso lo compró, porque tiene un puntito blanco. Y así debemos de ser muy cuidadosos, ¿verdad? O a algunos pues les gusta coleccionar otra cosa, relojes, cadenas, pulseras o bolsas o lo que sea, ¿verdad? Y tenemos que ser muy cuidadosos que cuanto usted más gana, muchas veces más gasta. Hay personas que dicen, no, si yo ganara tanto, ¿verdad? Y le aumentan el sueldo y otra vez están las mismas. Si yo ganara tanto, ¿verdad? Porque como más gana, más gasta. Y lo correcto es, cuanto más gana, usted más invierte, más ahorra y más da. Tercero, trabajar con esfuerzo, pero no en exceso. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Trabajo, familia y Dios. Muchas veces así lo tenemos, ¿verdad? Al revés. Y no le damos prioridad. El hombre es el mayor proveedor del hogar, por supuesto, ¿verdad? La esposa pues se dedica muchas veces a cuidar a los hijos. En algunos casos es necesario que la esposa también trabaje para que se cumplan las metas. Entonces trabaja el esposo y trabaja la esposa. Ok, eso está bien, ¿verdad? Pero es necesario que tengamos un balance y que tengamos mucho cuidado en el que no se está trabajando demasiado, que se está descuidando lo más importante. Hay esposos que les gusta hacer las famosas horas extras, y las horas extras, como ya lo hemos dicho, no está mal, está bien si usted tiene una meta y usted quiere trabajar horas extras. El problema es cuando usted está trabajando horas extras y la pregunta que usted se debiera de hacer es, ¿a qué precio? ¿A qué precio? Yo recuerdo, y yo lamento siempre eso, que cuando mi hijo estaba pequeño, nuestro primer hijo estaba bebé, yo me iba a las 4:30, 5 de la mañana y salía del trabajo a las 3 más o menos de la tarde, y de las 3 me iba a otro trabajo a la zona 6 y a veces regresaba a las 11:30, 12 de la noche. Yo me iba y mi hijo durmiendo, y cuando regresaba mi hijo durmiendo. ¿A qué precio? Porque perdemos esa relación con los hijos, perdemos esa relación con el cónyuge, y principalmente muchas veces hasta perdemos
lo más importante que es la relación con Dios, ¿verdad? Ya no vienen a la iglesia, ya no tienen tiempo. Y mire la presión de la cultura, más adelante vamos a hablar de eso, pero la presión de la cultura, ahora resulta que las universidades ya abrieron para que o ya algunas incluso, ¿verdad? Esa es la única opción para que estudien los fines de semana o los domingos. Entonces los jóvenes ya ni los domingos pueden dedicar al Señor, porque resulta que ahora tienen que estudiar. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿verdad? Y el cuarto punto es: use presupuesto, ¿verdad? Se llama presupuesto al cálculo, exposición, planificación y formulación anticipada de los ingresos y gastos de una actividad económica. Lucas 14, 28, 30, si usted lo lee en su Biblia, por favor, no lo vamos a poner ahí en la pantalla. Dice, sí sabe usar la Biblia, ¿verdad? Ya nos acostumbramos tanto a ver la pantalla que ya ni la Biblia queremos abrir, ¿verdad? O si usted tiene ahí su teléfono, perfecto, no hay ningún problema. Lo importante es que usted lo lea, ¿sí? Lucas 14, 28, 30. A veces ni en el teléfono encontramos el libro, ¿verdad? Entonces, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, tercer libro de los sinópticos del Nuevo Testamento. No busque por Génesis, que no lo va a encontrar, ni tampoco por Apocalipsis. Y dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahí está hablando de planificación. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Entonces usted necesita tener un presupuesto. ¿Quiénes tienen su presupuesto por escrito? No me va a decir que sí, yo tengo presupuesto, yo sé qué es lo que manejo en mi mente. No, por escrito, porque eso no es cierto, en la mente no. Usted lo tiene que tener por escrito, porque por escrito usted va checando, usted va haciendo cuentas y todo. Entonces, sea en un teléfono, en una computadora, o sea en papel, no importa, pero usted lo tenga en escrito. Ok, entonces es importante. Si no lo tiene, hágalo, y si no sabe cómo, con mucho gusto nosotros le ayudamos. Yo siempre he ofrecido ayuda en este sentido de cómo ayudar a las personas en sus necesidades financieras, pero nadie se acerca. Estoy dispuesto a hacerlo con mucho gusto. Entonces, primero, en su presupuesto debe ser Dios. Ya sabe usted qué es lo que tiene que hacer. Segundo, sus gastos fijos. Y así rapidito, porque no me da tiempo a describir todo un presupuesto. Un presupuesto es muy amplio y cubre muchas cosas, pero así rapidito, lo básico en los gastos fijos: si paga la casa, paga de casa o alquiler, sus servicios, sus colegiaturas, sus útiles, su comida, su refacción escolar, su seguro si es que lo tiene, productos de limpieza, sus deudas, su transporte, sus impuestos. Y en sus gastos varios, por eso dije así generalizado, faltan muchas cosas ahí: ropa y zapatos en gastos varios, ropa y zapatos, entretenimiento, en las idas al doctor y medicina, que se convierten en prioridad, los regalos, ¿verdad? Que me invitaron al baby, tengo que llevar un regalito, que al cumpleaños, ¿verdad? Y así resumido. En una columna usted debe colocar sus ingresos y en la otra sus egresos. Los que saben de contabilidad me entienden, esto es para ellos es pan comido, pero a veces ni siquiera lo aplican en su propia casa. Entonces, ingresos, egresos, ¿verdad? Y usted tiene que hacer una comparación de cuánto tiene en sus ingresos. Por ejemplo, usted gana 4,000 quetzales y en sus egresos usted tiene 4,300. ¿Qué significa eso? Ya lo debe, ya lo debe, y eso significa, en contabilidad se usa este término, significa que usted tiene un déficit. Déficit, así en términos económicos, se refiere a la situación en la que los gastos son mayores que los ingresos. Es decir, usted está gastando más de lo que usted está recibiendo. Entonces, eso no puede ser así. Yo conozco personas que me han dicho que ya tienen, cuando reciben el cheque, ya va de largo con el tendero, y resulta que gastan más con el tendero que tal vez ir al supermercado. Entonces ya se ha vuelto una mala costumbre, ¿verdad? Porque les va a resultar más caro. No es lo mismo comprar en la tienda que comprar en un supermercado. Entonces, pero como es lo que el tendero me da fiado, y el tendero me da fiado, y me da fiado, y al fin de mes le pago, pero resulta duplicando sus gastos. Entonces tiene que tener mucho cuidado. Ahora, si usted gana 4,000 y gasta
$3,500, ¿qué significa? Que usted tiene un superávit, ¿verdad? Y el superávit es el exceso de ingresos previstos sobre los gastos presupuestados, ¿verdad? Y eso significa que usted gasta menos de lo que usted recibe de salario. Entonces, si a usted le sobra, piense en invertir, piense en ahorrar y piense en dar. No se lo coma. Me sobraron 300 quetzales, hoy nos vamos a Campero. No, piense en ahorrar, porque más adelante usted podría tener alguna necesidad. Bueno, número 5, comprender que comprar no nos trae seguridad real ni felicidad. ¿Sí? Tal vez algunas personas de niños tuvieron muchas limitaciones, entonces ahora que son grandes, ¿verdad?, se quieren comprar de todo lo que no tuvieron cuando eran chiquitos. Mucho cuidado con eso, ¿verdad? Algunos gastan por depresión o por ansiedad. ¿Ha visto usted esos famosos programas de acumuladores extremos? De veras uno se queda sorprendido. Resulta que ahora hay una organización que ayuda a los acumuladores, y cuando llegan a las casas empiezan a sacar un montón de cosas y las venden. Eso, de veras, eso parece una montaña de basura, y dentro de todo eso hay un montón de cosas de valor, ¿verdad? Pero solo compran porque compran. Incluso hay personas que compraron cosas hace 10 años que todavía están empacadas. Wow, dice uno, no puede ser posible. Solo por esa ambición de comprar y comprar y comprar. Y muchas veces nos puede pasar eso. Usted va a un lugar y tal vez, ay, esto está en oferta, me lo llevo. Pero usted lo necesita. Yo siempre he dicho, si usted va, eso nos pasa muy seguido y tenemos que tener mucho cuidado. Si usted va al supermercado, no vaya con hambre. Porque cuando uno va con hambre le dan ganas de todo. Y entonces empieza a comprar el montón de cosas que se le ocurren en ese momento, ¿verdad? Porque tiene hambre. Entonces no vaya con hambre, ¿verdad? Y no caigamos en ser materialistas, ¿verdad? Todo lo material, ¿verdad?, eso trae satisfacción, no es cierto. Se sienten feliz por el momento por ese juguete nuevo, ¿verdad? Pero después de que pasa la emoción, entonces ya regresan con depresión, con tristeza, peor si se acabaron todo el dinero, ¿verdad? Y híjolas, ¿y ahora qué hago, verdad? Y mañana, ¿y cómo me voy entonces al trabajo? No tengo para el bus, porque la emoción, ahí se le acabó la emoción, ¿verdad? Pero su emoción está ahí en el juguetito que compró nuevo, ¿verdad? Sí, pero eso no le va a ayudar. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Proverbios 10:22 dice: cuando Dios bendice, no añade tristeza. Y esa bendición de Dios viene cuando nosotros sabiamente utilizamos los recursos, ¿verdad? Y todas estas cosas buscan algo en común. Estas cosas buscan seguridad. Me siento seguro comprando, ¿verdad? Teniendo, me siento seguro, ¿verdad? Yo he visto en las famosas reuniones de compañeros, ¿verdad?, de compañeros de promoción, cuando uno se junta con algún compañero por ahí, ¿verdad? ¿Qué tal vos? ¿Cómo te va? ¿Y dónde trabajas? Es lo primero que le preguntan a uno. ¿Dónde trabajas? Porque todo redunda en eso, ¿verdad? En cuánto tenés y dónde vivís y qué chucho tenés. El firulais ahí, ¿verdad? El callejero, ¿verdad? Es de raza. Y así, ¿verdad? O te ven, ¿verdad? Hay un dicho que yo no comparto, ¿verdad? Como te veo, te trato. No, pues no debe ser por eso. Yo conozco gente, he tenido la oportunidad de conocer gente de mucho dinero. Y es gente, cuando yo la veo, digo yo, anda en el supermercado, lo ve uno en su vehículo, nada que ver, va a todos lados, a veces anda caminando como toda la gente, no les, ¿verdad? Pero aquel que se ganó la lotería, ¿verdad? Ya no es, ¿verdad? Ahí en donde esté, ¿verdad?, en el peor lugar de la ciudad, con su carro nuevo, ¿verdad? Y se siente así don Juan, ¿verdad?, manejando porque tiene carro nuevo y los demás andan en bicicleta. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con eso, ¿verdad? A veces las personas piensan, es que si tengo voy a estar a la moda, o si tengo voy a ser aceptado, o si tengo voy a estar bien. Salmo 78:33, búsquelo, dice: por tanto consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Yo le hago una pregunta, esto es para todos.
Imagínese que le acaban de informar que un familiar lejano, que usted tal vez ni sabía que existía, falleció y le dejó una herencia de $1,000,000. Imagínese eso. ¿Cuántos han soñado con eso? ¿No? Le dejó una herencia de $1,000,000, pero con la condición legal que debe gastarlos por completo en un máximo de 30 días. 30 días para gastarse $1,000,000. ¿Cómo los gastaría? No sé si algunos pensaron primero en esto: me voy de shopping, ¿verdad? O algunos hombres tal vez así, ¿verdad? ¿Sí? Nos vamos a las tiendas y compramos de todo. O me puedo imaginar yo a las que son amigas, ¿verdad? ¿Sí? Contentas que van a ir a gastarse todo el dinero que tienen del mundo para comprar todo lo que quieren. O también están los amigos, ¿verdad? Que van a comprar sus juguetitos. ¿Sí? O de repente usted pues ya está pensando en que va a hacer comprar su carro, ¿verdad? Del año, el que usted siempre ha soñado. Bueno, quiero que vaya conmigo, si quiere véalo en la pantalla. Este texto dice mucho. Lucas 12, 13, 21 dice: les dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, o sea, era próspero, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos, o sea, toda su riqueza, ¿verdad? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. ¿No he cambiado? ¿Por dónde voy? Así. Y edificaré mayores, y allí guardaré todos, ya me pasé, y ahí guardaré todos mis bienes. Y le diré a mi alma, muchos, Rubén le puede decir alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? O sea, te vas a morir, ¿y a quién le van a quedar todas esas riquezas? Así es, dice el Señor, el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios, porque están afanados en querer muchas cosas, pero lo menos que buscan, ¿verdad? Como alguien dijo en una oportunidad, tienen un gran tesoro aquí en la tierra, un gran edificio, ¿verdad? Un hermoso lugar aquí en la tierra, pero allá ni siquiera tienen su champita, ¿verdad? En el cielo. Entonces, mucho cuidado con eso. Bueno, y por último, cuídese de las deudas, por favor. Cuídese de las deudas. Hay una presión de la cultura, ¿verdad? Las deudas afectan la relación cuando no hay orden, ¿verdad? He visto casos de esposas endeudadas y el esposo ni en cuenta que estaba la esposa endeudada. O viceversa, el esposo endeudado y la esposa ignorando ¿verdad? A veces han resultado incluso situaciones donde se sabe que están endeudados hasta que se mueren, ¿verdad? Cuando se mueren, muchos, ¿verdad? Cuando se mueren, ahí resulta de todo, ¿verdad? Que tenía deudas, que tenía 2 mujeres, que tenía no sé qué, ¿verdad? Así, ahí le resultan las cosas, ¿verdad? En los entierros resultan las sorpresas, pero debemos de ser cuidadosos, ¿verdad? Debe de haber comunicación en el matrimonio. Si usted tiene deudas, dígale, ¿verdad? Tal vez lo van a regañar, tal vez, ¿verdad? Pero dígalo, tenga esa libertad y no haga otra cosa sin antes tener esa comunicación. En el mundo se nos ha enseñado: el hombre es el que manda y punto. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. Son uno solo, ¿verdad? Es que la mujer va atrás y el hombre va adelante. No, eso es un error. El hombre y la mujer van a un lado. Ciertamente el hombre tiene la autoridad, pero la autoridad tampoco se debe de imponer, se debe reconocer. Por supuesto, esposa, reconozca también la autoridad,
¿verdad? Pero no voy a hablar de ese tema hoy. Entonces, la presión de la cultura nos dice, acepte el consumismo. Compre hoy y pague mañana, le dicen. ¿O no es así? Compre hoy y pague mañana, o pague después, ¿verdad? Y están las famosas tarjetas de crédito, ¿verdad? Si usted maneja una tarjeta de crédito, y la tiene topada, ha tenido problemas con una tarjeta de crédito, yo le animo a que le haga una cirugía plástica. ¿Sabe cómo se hace una cirugía plástica? Así se hace, mire. Así se hace una cirugía plástica. No se preocupe, ahí tengo otras 3 guardadas. La presión de la cultura nos dice, sea fiador, ¿sí? Sea fiador. ¿A cuántos les han dicho, mira, servime de fiador? A veces los que son muy amigos, ¿verdad? O personas muy conocidas, ¿verdad? Mire, hágame la campaña, sea fiador. Bueno, le voy a decir lo que dice la Biblia al respecto. Hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño, te comprometiste al dar tu palabra. Tus propias palabras te atraparon, como quedaste en manos de otro. Hijo mío, haz esto para librarte. Corre, humíllate y acosa a tu semejante. Es decir, vos pagá, por favor. No des sueño a tus ojos, ni des un respiro. Escapa de esa trampa como un venado escapa de su cazador, como un ave escapa de su jaula. Proverbios 11:15 dice, si te haces fiador de las deudas de otro, lo vas a lamentar. Si te niegas a ser fiador de los demás, vivirás tranquilo. Mejor perder una amistad y no perder la vida, porque algunos lamentablemente hasta eso han perdido, o han perdido sus propiedades. Aquí en la iglesia ha pasado con varios hermanos que lamentablemente han caído en eso y se han quedado sin sus cosas. Otro disfrutando de la vida, ya hasta se comió todo, y el pobre pagando, ¿verdad? Y ahí viviendo escasamente. Tengan mucho cuidado. Y resulta que fue el amigo, que fue el hermano, que fue el compañero de trabajo, que etcétera. Mucho cuidado. Y Proverbios 22:26 dice, no respondas por compromisos ajenos, ni seas fiador de las deudas de otros. Bueno, y por último, la presión de la cultura nos dice, pide prestado. Hay personas que cuando piden prestado no están pensando en pagar la deuda, solo están pensando en cómo van a salir de su necesidad del momento. Y después están viendo cómo los ahorcan porque no saben cómo pagar. Hay personas que lamentablemente, he visto yo en las noticias, aquellos que les dan a los famosos colombianos, ¿verdad? Y ahí después los están amenazando. He visto tanta cosa de esto por los famosos préstamos. Proverbios 22:7 dice, así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta, ¿verdad? Entonces, mucho cuidado con eso. Quiero concluir. Hay una parábola en la Biblia acerca de los talentos. Dice que a uno se le dio 1, a otro 2 y a otro 5, ¿verdad? Y dice que a cada uno se le dio conforme a su capacidad. Es decir, a aquel no le doy 2,000 porque no puede con 2,000. Por eso muchas veces nosotros somos los que limitamos la bendición, porque no hemos sido sabios, no hemos sido, ¿cómo dice la palabra? Fiel en lo poco. No ha sido fiel en lo poco, no ha sabido administrar correctamente lo poco, y por eso no recibe más. Entonces ese es el ejemplo, ¿verdad? Dice que a uno le dio 1 porque sabía que no podía con más, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. A cada uno le dio conforme a su capacidad, y así nos da Dios a nosotros conforme a nuestra capacidad. Y dice, cada uno produjo el doble menos el que recibió 1. Estoy parafraseando la historia, usted la puede encontrar allí en Mateo 25. Y dice que el Señor le dice, debías de dar el dinero al banco para que por lo menos ganara intereses, ¿verdad? Por lo menos, o sea que estaba haciendo algo que no, por lo menos eso. Y al final dice la parábola, al que tiene le será dado y tendrá más, porque dice que al que le dio 5, ¿verdad? Le dio otros 5, al que tenía 2 le dio 2. Ahora, el que tenía 1 se lo quitó, ¿y a quién se lo dio? ¿Por qué? Porque se podía con más. Y así va a ser Dios contigo.
Si tú eres fiel con Dios, si honras a Dios con tus bienes, si gastas sabia y diligentemente los recursos que Dios te da, entonces Dios te va a dar más. Y si muchas veces no recibes más, es porque no sos capaz. ¿Y qué tienes que hacer para ser capaz? Empieza a hacer lo que debes de hacer para que te vaya bien, para que te vaya mejor, ¿verdad? Si honras entonces a Dios con tus bienes, si sabes gastar sabiamente el dinero, si ahorras e inviertes, y si te cuidas de las deudas, entonces vas por el buen camino de la salud financiera. Yo quiero que se pongan de pie, pero quiero pedir que pónganse todos de pie, pero quiero pedir que vengan aquí al frente los que tienen problemas financieros. No es pecado tener problemas financieros. A veces surgen por situaciones que no teníamos previstas, a veces surgen esas dificultades, o quienes se sienten así como apretados, que ya no hayan ni de dónde sacar para que le abunde. Venga, por favor, queremos orar por usted, y yo tengo una palabra para ustedes en este asunto. Venga, no tenga pena, con toda confianza. En todo esto siempre es necesario que usted haga un chequeo de su vida. Siempre, esto es necesario, que usted haga un chequeo de su vida. Los demás asumo que están bien, gloria a Dios por eso. Entonces la palabra es para ustedes. En Segunda de Reyes capítulo 4, y ahí voy a poner yo una imagen que ya me cortaron. Pasarla, por favor. Ahí está, gracias. Esa imagen es acerca de una historia que está en la Biblia, en Segunda de Reyes capítulo 4. Y dice que había una mujer que estaba que se había casado con un profeta, ¿verdad? O sea, se había casado con un siervo de Dios. Ojo con esto, porque aquí está hablando de una persona que tenía de alguna manera una relación con Dios, ¿verdad? Por vivir con un profeta, con un siervo del Señor. Y dice que pues por ahí anda Eliseo, ¿verdad? Y entonces ella le dice: mi marido siempre estuvo al servicio de Dios y de usted, le dice la mujer. Siempre estuvo al servicio de Dios y de usted. Mire, era un siervo de Dios ese hombre. Y esa mujer obviamente lo reconocía, ¿verdad? Pero dice, pero ahora está muerto, o sea, se murió. Y el problema es que él había pedido dinero prestado. Mire pues, ¿de dónde vienen las consecuencias? Había pedido dinero prestado, y entonces había dejado de esclavo a sus dos hijos, porque ya no podía pagar. Entonces llegó el que cobraba, y como no tenía que pagar, se iba a llevar a sus dos hijos de esclavos. Entonces Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Y ella le dice: una jarra de aceite. Una jarra de aceite. Entonces le dice: ni siquiera tenía nada ahí, una jarra, dice, ¿verdad? Una jarra de aceite. No necesariamente dice que la jarra estaba llena, pero obviamente tal vez tenía cierta cantidad de aceite. Entonces le dice: pídele a tus vecinas que te presten jarras, que te presten, ¿verdad? O sea, las devolves después. Que te presten jarras vacías, no llenas, ¿verdad? Porque no les iba a ir a pedir. En ese entonces el aceite tenía mucho valor, así como la sal. Y entonces que te presten jarras vacías. Echa, le dice, aceite en las jarras y ve poniendo aparte las que se vayan llenando. Esa fue la instrucción que le dio Eliseo. Ahora, ojo con esto, porque aquí hay una enseñanza. A veces tenemos que aprender a hacer lo que nos dicen, porque si no lo hacemos como nos lo dicen, entonces no va a funcionar. Y eso significa que muchas veces necesitamos buscar consejo. Tal vez no han buscado consejo. No estoy diciendo ustedes, ¿verdad? Esto es para todos. Muchas veces no buscamos consejo y por eso no nos va bien. Entonces dice que estaba la mujer echándole a las jarras, y las jarras, esto fue un milagro, las jarras estaban llenando. Y la señora le dice a su hijo: pásame otra. Y entonces el muchacho le dice: ya no hay, ¿verdad? Ya se acabaron, ¿verdad? Y en ese momento el aceite cesó. Posiblemente si la mujer hubiera tenido más fe, se va a otro lugar a conseguir más jarras,
¿verdad? Para tener más jarras llenas de aceite. Entonces Eliseo le dice: vende el aceite y págale a ese hombre lo que le debes. Ok, ahí hay un principio también: paga tus deudas, no te hagas el loco. Hay gente que a veces tiene una deuda y, ¿verdad? En mi caso particular, algunos en el pasado me prestaron y al final mejor tuve que liberarlos de esa deuda porque nunca me pagaron. Y entonces le dije: mira, mejor. Había un hermano que hasta pena le daba venir a la iglesia porque sabía que me debía. Entonces yo un día lo vi en la iglesia y digo: ¿por qué no ven? Porque no, esto que me da pena cada vez que te veo, pues déjame decirte, le digo yo, que ya no me debes nada. Porque no quiero que esta sea una atadura para tu vida. Pero el punto no es ese, el punto es que tenemos que aprender a ser diligentes, a ser responsables. Y dice: con lo que te quede podrás vivir tú y tus hijos. Es decir, que le quedó algo de mucho valor, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra para ustedes. Ustedes quieren ser bendecidos, hagan lo que la palabra de Dios dice. Así de simple. Ya no le den tantas vueltas al asunto. Y esto requiere fe. Así de simple, requiere fe. A veces no queremos dar el paso de fe porque tenemos temor, porque creemos que si lo hacemos entonces no va a funcionar. Pero Dios jamás se equivoca, ¿verdad? Pero también hay una promesa del Señor, ¿verdad? Y es que el Señor nos va a bendecir. No sé cómo, pero Dios los va a bendecir. Y no estoy diciendo algo extraordinario o algo que recibí como una gran revelación de parte de Dios. Esto es algo muy simple. A veces queremos complicar porque no mantenemos esa relación íntima con Dios, entonces las cosas las vemos muy lejos. Cuando mantenemos una relación cercana con Dios, entonces empezamos a ver que las cosas son más simples de lo que nosotros imaginamos. Y sí, a veces hay necesidades, a veces hay circunstancias que los aquejan, que los afectan, que los lastiman, ¿verdad? Pero no olviden quién es su proveedor y quién es su protector, ¿verdad? Oremos. Padre, te damos gracias porque tú has sido fiel y tú has sido bueno. Y estoy seguro, Señor, que en tus planes está bendecirnos constantemente. Y sé que muchas veces te hemos fallado, Señor. Te hemos fallado no haciendo lo que debemos. En primer lugar, honrándote a ti. Eso es lo primero. Lo primero es honrarte a ti. Eso es lo primero. Y segundo, Señor, siendo diligentes en esos recursos que tú nos has dado, Señor. Yo en el nombre de Jesús te pido, Señor, para que tú bendigas a mis hermanos. Yo sé, Señor, que han estado con situaciones difíciles en su vida, pero también sé, Señor, que tú hoy quieres hablar a sus corazones, a sus mentes, que tú, Señor, hoy quieres mostrar lo que tú quieres hacer en ellos y a través de ellos. Yo sé, Señor, que hay necesidades. Yo sé, Señor, que hay dificultades en sus vidas. Ellos lo han manifestado, ellos están aquí al frente porque hay una necesidad en sus vidas, porque ha habido una serie de situaciones y de eventos que han venido a afectar sus vidas. Pero yo sé, Señor, que tú eres bueno, y que tú amas a tus hijos y los defiendes. Pero como hijos muchas veces nos alejamos de tu presencia, nos alejamos de ti haciendo cosas que muchas veces no debemos de hacer.